Estamos en vivo. Bueno, bienvenidos y bienvenidas al tercer encuentro del ciclo de charlas del Centro Documental y Biblioteca Pindecats. Recuerdo que nuestro ciclo se llama La Tribuna Judeo-Progresista, aportes a través del tiempo, generaciones dialogando. Un poco habíamos elegido este título porque concentra tres de nuestras más importantes publicaciones y armamos un ciclo de conferencias, una por mes, que tratan de distintas dimensiones de lo que ha sido y sigue siendo nuestro movimiento icufista. Habíamos empezado en abril con una conferencia de Hernán Camarero que disertó acerca de el movimiento obrero y la presencia judía en el movimiento obrero argentino. Después, el mes pasado, en mayo, también tuvimos una hermosísima charla con Ana Diamant sobre las escuelas, las experiencias educativas, recreativas, como la colonia Summerland, a través de las distintas generaciones y años 50 y 60. No sé dónde tengo que mirar, acá. Bueno, y hoy tenemos otra de estas dimensiones que es la del mundo cultural y teatral encarnado por una institución muy querida para todos nosotros, que es el Teatro IFT. Pero antes de presentar esta conferencia, que se llama exactamente El Teatro IFT y la colectividad judeo-progresista, experiencias de un teatro societario, a cargo de la licenciada Paula Ansaldo, candidata a doctorado, ahora voy a contar más. Voy a aprovechar la cámara y a saludar a todas las instituciones adheridas al ICUF que nos están mirando y bueno, agradecerles que nos sigan y celebrar de nuevo este momento tecnológico que tenemos en el siglo XXI que nos permite, digamos, que a pesar de que no estén presentes podamos llegar a través de la red. Paula Ansaldo, aquí presente, a quien agradezco muchísimo que haya aceptado venir. Es licenciada y profesora en Artes por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente está haciendo su doctorado de Historia y Teoría de las Artes en Filosofía y Letras. Es becaria doctoral del CONICET con el proyecto Desarrollo y Productividad del Teatro Judío en el Campo Teatral de Buenos Aires. Forma parte del Instituto de Artes del Espectáculo de la Universidad de Buenos Aires y del Núcleo de Estudios Judíos del IDES. Y es docente también en la materia de Historia del Teatro Universal de la carrera de Artes de la UBA. Es integrante de la Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, AINCRIT, que bueno, hace un rato me contaba que AINCRIT, esta asociación, premió hace no mucho, ¿no? ¿Cuántos años, Rosita? En 2015. El proyecto que se presentó para hacer un audiovisual del Teatro IF, que estuvo a cargo de Rosa Grushka, acá presente. Un aplauso para Rosa. Y desde 2011 es jurado de los premios Teatro del Mundo. Yo quiero contar además, antes de darle la palabra, que cuando el Centro Documental Pindecats comenzó a ordenar sus materiales el año pasado, Paula, que está relevando documentación para su doctorado, se acercó al teatro y justamente estábamos nosotros empezando a ordenar materiales porque además de estar aquí en el edificio de aquí de La Valleja, en el teatro tenemos otra parte del material que estamos ordenando. Paula se acercó ahí, le digo, mirá, con todo el corazón, porque nos parece importantísimo que estés haciendo esta tesis, te brindamos el material, pero estamos en etapa de ordenamiento, catalogación, acá hay un lío bárbaro,
y Paula se ofreció muy gentilmente a ordenarlo. Entonces, mientras buscaba materiales para su investigación, también nos iba haciendo el favor y bueno, con todas sus ganas y su experiencia de ir ordenando muchos de los materiales, así que estuvo 2 o 3 meses trabajando con nosotros desinteresadamente. E hizo un laburo excelente. Hizo una labor excelente. Así que bueno, además agradecerle, felicitarla porque bueno, se lo decía fuera de cámaras, es un temón, el IF necesita una tesis de doctorado, bueno, celebro muchísimo que haya aparecido Paula Ansaldo y que la esté haciendo. Y bueno, ahora sin más, le doy la palabra, gracias. Gracias, Nina, por la presentación y los agradecimientos y la invitación para participar en este ciclo, también a las chicas, a Gaby y a Sara. Quiero también aprovechar de felicitarla yo y recordar una vez más lo importante que es la tarea que están haciendo también a los miembros y dirigentes del ICUF por la creación de este archivo que en primera persona, por mi propia trayectoria y experiencia, les puedo decir que es un trabajo fundamental, no era un vacío que necesariamente había que llenar porque a los que investigamos temas vinculados a la izquierda judía nos hacía falta un acceso, ¿no?, centralizado y cada vez más ordenado y sistemático a estas fuentes, a este material de archivo. Por eso para mí fue un lujo y un placer colaborar ordenando esa pequeña parte que es el IF, que además sé que colegas míos están interesados, no sé si ya se contactaron, pero algunos iban a venir, una colega en particular sé que estaba muy interesada en el archivo del IF, así que ya se está usando, ¿no?, que eso es buenísimo, que dentro del campo teatral hay interés en el teatro IF, más allá de mi investigación, porque como sabrán, el IF no solo hacía de teatro judío dentro de la colectividad, sino que a lo largo del tiempo fue desarrollando otras prácticas, como por ejemplo el teatro de títeres. Tenía una escuela de títeres, un elenco de títeres, que es lo que investiga mi amiga y colega, que es importantísimo que tenga acceso a ese material. Así que también aprovechar de felicitarlos por la iniciativa y darles mi ejemplo personal de que tuve la suerte de, en el contexto de estar haciendo mi tesis de doctorado, que todavía la estoy escribiendo, que aparezca justo este archivo, porque realmente mi tesis hubiese sido otra y hubiese tenido seguramente menor calidad si no hubiese tenido acceso a todo este material, que para mí fue como, no fue un trabajo, fue desenterrar un tesoro, ¿no?, porque descubrir por primera vez, ¿no?, todo este material que además, si pueden verlo cuando sea el acceso libre, es divino el material del teatro. Yo algo voy a mostrar que traje escaneado, pero es muy lindo porque además de programas, ¿no?, y comunicados, cartas, ¿no?, todo el material más usual, tiene un material muy específico del teatro, que es por ejemplo los fanzines del vestuario, ¿no?, planas del escenario, fotografías de puestas en escena, ¿no?, que permiten de una forma muy visual encontrarnos con lo que eran las representaciones en el teatro IF, que realmente ahora les voy a contar un poquito para los que tal vez no conocen. Era un teatro, un tipo de representaciones muy modernas para la época. Así que también ver esas imágenes para mí fue muy impactante, porque si bien sabía que era así, me lo había encontrado en entrevistas y lo había leído, bueno, viendo los materiales y las fuentes pude encontrarme de primera mano con esa información. Así que para mí fue un placer. Empezamos ahora sí. Traje para empezar la conferencia una cita de un invitado que es Manolo Yerbandi, no sé si lo conocen, Manuel Yerbandi, que no pudo venir. Es un artículo que él escribió, que ni se debe acordar que lo escribió, pero yo lo encontré en una revista por el aniversario número 30 que se editó, tal vez la vieron, una revista que editó el IF, donde en 1962, ¿no?, a los 30 años de fundación del IF, donde él escribió un pequeño artículo donde lo que dice nos viene muy bien para reflexionar sobre el tema que voy a desarrollar hoy. Se las leo, es muy linda. Dice: alguien dijo muy correctamente que a un teatro no le basta tener público, le hace falta tener su público. Esta identificación es en realidad nuestro tema, teatro y pueblo. Y cuando en la escuela del IF nos explicaban el fenómeno del teatro griego, del teatro isabelino, nosotros entendíamos muy bien de qué se trataba. Aquí en Buenos Aires teníamos una pequeña muestra de esa identificación: el teatro IF y la colectividad judía. Me parece que
resume muy bien algo de lo que yo quiero hablar en esta conferencia en particular. Hay muchísimo para decir de Lift, pero traté de elegir una óptica, una perspectiva particular, que es el vínculo entre Lift y la colectividad judeo-progresista. Creo que esta frase de él, que está escrita en el momento que esto estaba sucediendo, en el 62, lo pinta muy bien. Para los que no saben, el Lift se funda en 1932 con el nombre de Idramst, el primer nombre que tiene el teatro, que es Yiddish Dramatische Stude, Estudio Dramático Judío. Cambia su nombre recién en 1937, pero en la historia del teatro Yiddish siempre se tenía el 32 como la fecha de fundación, a pesar del cambio de nombre, ¿no? Por eso el aniversario número 30 es en el 62, es decir, se toma la fecha de 1932 como fundación, a pesar de que en ese momento tiene otro nombre. Y se funda de alguna manera con un doble objetivo, para resumir, que es por un lado poner en escena obras teatrales que respondieran a las necesidades de una audiencia popular, y por el otro, elevar el nivel artístico del teatro judío de Buenos Aires. Buscaban renovar las temáticas, los repertorios que imperaban en los escenarios del teatro judío porteño en ese momento, para presentar obras que brindaran un contenido social. Y a la vez buscaban con esas obras elevar y modernizar el nivel del teatro judío de Buenos Aires, ¿no? Compuestas de alto nivel artístico. Siempre está en el Lift este doble objetivo, ¿no? Por un lado, su carácter de teatro político, pero a la vez, y esto a veces no se conoce tanto, esa otra faceta, como un teatro de arte, ¿no? En Yiddish, un Kunsttheater. Ahora vamos a hablar un poco de ese concepto, porque es una característica que ellos se dan a sí mismos, ¿no? Que tal vez no es la más conocida, más el Lift es un teatro popular, ¿no? Es lo que más conocimos. Al Lift como teatro popular está en el título, está en el nombre del teatro, pero también es un teatro de arte, ¿no? Y tiene una búsqueda artística a la par que su búsqueda política. Les muestro, a ver si la tecnología no funciona, la imagen del primer logo de Lift, cuando todavía es Idramst. Perdón, Gaby, no es una seña que habíamos quedado. Esta es la tapa de la número 2, la revista número 2, Night Theater, la revista que edita el Lift ya es de 1935 hasta 1957 se edita la revista. Esta es la número 2, y este es el logo del Idramst, que de alguna manera sintetiza, ¿no? Con una estética bien soviética, ¿no? El objetivo del teatro, ¿no? Es un hombre, un trabajador, ¿no? Con cincel y martillo, tallando una máscara teatral antigua, ¿no? Renovando, dando lugar a un nuevo teatro, ¿no? Está esta idea en este primer logo del Lift, donde están los dos objetivos, ¿no? Lo político y también la renovación artística, ¿no? Yo quiero un poco traer también esa otra faceta del Lift. Y en este sentido, el Idramst lo que buscaba era distanciarse del teatro empresarial judío, que para la década del 30 estaba en su momento de mayor apogeo. No sé si esto lo conocen, pero en general se dice que el momento dorado, el momento de auge del teatro Yiddish en Buenos Aires es entre la década del 30 y el 50 aproximadamente. La época dorada, ¿no? Cuando había muchísimos teatros funcionando, de martes a domingo, con doble función los fines de semana, a sala llena, digamos. Era realmente un fenómeno de masas, ¿no? El teatro Yiddish en ese momento, pero que tenía un modo de funcionamiento que era muy cuestionado por los futuros integrantes del Lift, porque funcionaba con un star system, se decía, un sistema de estrellas, que lo que hacía era que se traía una figura central, un actor central que venía del extranjero, en general de Estados Unidos o Europa, y luego el elenco se completaba con actores locales. Pero la figura, ¿no? La que traía la atención del público y llenaba las salas, siempre venía de afuera, ¿no? Así vinieron los nombres más conocidos que tal vez les suenen: Jacobo Benami, Maurice Schwartz, Joseph Bulow, ¿no? Ellos tres son los divos, los grandes ídolos del teatro Yiddish, pero venían muchos otros, ¿no? Menos conocidos, tal vez con menor calidad, pero que despertaban cierta emoción porque venían invitados. Entonces los actores argentinos, que ya estaban radicados acá, cumplían roles secundarios, ¿no? Y de alguna manera acompañaban a la figura extranjera, pero no eran los que llevaban adelante el peso de la obra dramática, era como un lugar secundario. Los futuros fundadores del Lift aspiraban a crear una alternativa a este sistema de estrellas, ¿no? Justamente fundando un teatro de arte propio de Argentina, que estuviera radicado de manera estable en Buenos Aires, ¿no? Esto va a ser un punto de inflexión porque no era la manera en que funcionaba
el teatro en ese momento. No es que no fuera teatro de arte, porque Maurice Schwartz, de hecho, su teatro se llama Teatro de Arte de Nueva York. También era Kunsttheater, pero era un modo de funcionamiento empresarial. Porque para traer estas figuras había que asumir un riesgo económico que después tenía que justificar, ¿no?, el riesgo en la taquilla. Por lo tanto, había búsqueda, había lucro, ¿no? Era una actividad comercial, ¿no? Por eso la diferencia entre teatro empresarial comercial versus el IFT, que va a ser un teatro independiente, ¿no?, como lo llamamos en el campo teatral de Buenos Aires. Entonces ellos quieren crear su propia compañía que pueda llevar adelante un teatro culto, literario, con una calidad estética y moral superior a la de su opuesto, que es el tipo de teatro que ellos critican y contra la cual reaccionan, que es el Schundtheater. No sé si escucharon la palabra Schund alguna vez, no tiene traducción. No hay una... De bajo fondo. Claro, es un teatro bajo, ¿no? de baja calidad, vulgar, puede ser. No hay una palabra, no tenemos esa palabra en español, pero se refiere a eso, ¿no? Y se opone a Kunst, arte, teatro de arte, ¿no? La alta cultura, la baja cultura. Ellos llaman Schund a prácticamente todo el teatro que se hace en Buenos Aires. Esto está en la retórica propia de los integrantes del IF, ¿no? La palabra Schund. Y la reacción, ¿no? Lo que esta compañía nueva que se está fundando va a hacer es lo contrario al Schund, porque justamente lo que ellos critican de este tipo de teatro, que en general eran operetas, vodevil, ¿no? Espectáculos que incluían partes bailadas, cantadas, ¿no? Y muchas veces con un humor vulgar, ¿no? Chabacano. Exactamente, ellos quieren hacer un teatro culto, literario, ¿no? Lo opuesto. Y además critican a este teatro por efectista, ¿no? Dicen que usa fórmulas ya probadas, ¿no? Que tienen como principal objetivo complacer al gusto popular. Se dice en la época en la expresión, no sé si es muy feliz la expresión, pero se decía agradar a Moishe, ¿no? Un teatro que buscaba dejar contento a Moishe, el judío típico, ¿no? Entonces, claro, no tomaban riesgos artísticos, no experimentaban teatralmente, no ponían obras en escena que pudieran generar controversia o reacción en el público o disgustar políticamente a alguien, porque el objetivo era agradar a Moishe. Esto no me quiero ir de tema, pero esto no es una retórica propia de la Argentina. Como el campo teatral judío en Buenos Aires se desarrolla muy tardíamente con respecto a lo que sucede en el resto de las capitales judías del mundo, como Nueva York, por ejemplo, Varsovia, o en Rusia, ¿no? En Moscú, es como que el teatro judío porteño hereda toda una serie de debates y polémicas. Este juego de opuestos, Schund Kunst, lo hereda, ¿no? Este gran debate tiene su auge a principios de la década del siglo XX, las primeras décadas del siglo XX, y uno de sus protagonistas es Pérez. Todos lo conocen a Pérez. Pérez es uno de los grandes, ¿no?, defensores de un teatro judío de calidad. De hecho, el dramaturgo escribe algunas de las obras que después representa el IFT. Ellos de alguna manera toman esto y lo aplican a un nuevo contexto, que es el contexto de Buenos Aires. Esto para hacer la aclaración. Los integrantes del IFT entonces no concebían el teatro de esta manera, sino como una herramienta para movilizar las conciencias de los espectadores. Estoy citando, ¿no?, algunas cosas que tomé de las fuentes. Y los guiaban justamente la frase de Pérez, que como sabrán si fueron al IFT, está grabada hoy en una de las paredes del IFT, que es Theater a Schulverwachsene, perdonen mi pronunciación, sé que acá hay yiddish parlantes que lo pueden decir mejor que yo, pero que es el teatro es la escuela para adultos, ¿no? Una idea pedagógica del teatro en una función social de educar a los espectadores, ¿no? Todo lo contrario a la idea de agradar a Moishe, no puede ser más opuesto. Y en este sentido siguen a sus homólogos del Teatro Independiente de Buenos Aires como el Teatro del Pueblo. De hecho, el Jidischer Volkstheater, el mismo nombre que el Teatro del Pueblo de Barletta, ¿no? Fundado por Leonidas Barletta en 1930. Muy cerquita, ¿no? El homólogo judío del Teatro del Pueblo, Jidische, aparece en el 32, muy rápido. Es uno de los primeros teatros independientes de Buenos Aires. No es un fenómeno tardío, sino contemporáneo, ¿no? A la vez que Barletta lo está haciendo en castellano, el IFT lo está haciendo en yiddish. 1930 se funda el Teatro del Pueblo. Y comparten con sus homólogos del teatro independiente el valor, el principio del desinterés económico. Por oposición a la búsqueda de lucro, a la importancia de la taquilla, la idea del desinterés económico
y que solo a través del desinterés económico se puede justamente lograr un teatro de calidad y un teatro que de alguna manera satisfaga las necesidades del pueblo. Por ese motivo, ¿no?, creen que tienen que ser independientes de la taquilla. La palabra independientes, conocen el término teatro independiente, no se usa hasta el día de hoy, y hablar teatro independiente por oposición a Calle Corrientes. ¿De qué es independiente? Comercial. Claro, comercial. La palabra, pero es nuestra la palabra independiente, por eso la destaco. No es lo mismo el teatro independiente argentino que el off-Broadway en Nueva York o el teatro under. No es lo mismo, el teatro independiente tiene un carácter político, hacer teatro independiente. Y es ser independiente de la taquilla, en primer lugar, del Estado también, que el IF lo fue, toda su historia, y del capo cómico, ¿no?, en la Argentina, puntualmente, el actor cabeza de compañía que explota, ¿no?, al resto de los trabajadores. El IF obviamente funcionaba en asamblea, ¿no?, las decisiones se tomaban colectivamente. Y entonces lo que buscan es distanciarse de la taquilla. Esto está también muy presente en la retórica. Yo les traje una cita de Night Theater también de 1936 que dice: el teatro profesional, que en los países capitalistas es un negocio, no para el actor, sino para el empresario, tiene en cuenta los intereses de la ganancia en su objetivo final. Y donde la caja dicta, no hay lugar para el arte ni para los ideales. La industria teatral burguesa, que trabaja para el ancho e ignorante mercado, busca la masa no para elevarla y educarla, sino para satisfacerla livianamente y que vuelva pidiendo más. No, está clarísima la idea de Schund versus Kunst, y además de la función social y política que ellos consideran que tiene que tener un teatro como el que esperan crear. Por eso es que finalmente deciden, ¿no?, fundar su propia compañía, dejar de trabajar, ¿no?, en el teatro empresarial y tratar de establecer, ¿no?, un elenco que funcione de manera regular. Este es el gran desafío, ¿no?, porque para alcanzarlo tenían que salir del amateurismo, ¿no? El Drams, en estos primeros años, era un elenco vocacional, filodramático. Si leemos las críticas del periodo, que hay muchas, están en el IF, guardadas, recortadas, eso que se hacía era hermoso, ¿no?, que es muy común, ustedes seguro encontraron también, ¿no? Los recortes, pero hicieron mi trabajo, ¿no?, es fantástico. En esas críticas, en esos recortes, es muy los comentarios que hacen de Lidrans en estos primeros años son buenas las críticas, pero son como condescendientes, ¿no?, como estas personas que se juntaron en el barrio y como si fuese hoy teatro comunitario, ¿no?, los vecinos se juntan y hacen teatro, que uno no espera una gran calidad artística, sino que lo ve como una iniciativa popular, linda. Son muy condescendientes las críticas y ellos no quieren eso, ellos quieren hacer un teatro, ¿no?, quieren transformar ese carácter amateur y convertirse en un teatro con todas las letras, por eso cambia su nombre, ¿no?, de estudio a teatro. Pero para lograrlo necesitan formar a los actores y las actrices en la técnica escénica, contar con una dirección artística profesional. Esto es uno de los máximos objetivos que ellos se fijan a la hora de formar el IF, tener un director artístico estable, profesional, y poder brindar funciones de manera regular. Las primeras funciones, las primeras obras del IF se hacen 5 funciones, 4 funciones, 6 funciones. Ya a partir del 37 empiezan a hacer funciones todos los fines de semana, ¿no? Y bueno, y después muchas más, a medida que van teniendo más éxito. El problema entonces, ¿no?, cómo lograrlo, cómo lograr fundar un teatro cuyo sustento no sea la taquilla, pero que a su vez tenga los medios suficientes para funcionar de manera estable, ¿no? Con qué recursos sostener una institución artística permanente de manera que no tenga que depender de la venta de entradas, ¿no?, y que no se comprometa el desinterés económico que tiene que tener un teatro para mantener sus objetivos artísticos y sociales. Era muy difícil, digamos. De hecho, había habido intentos, por ejemplo, había una compañía que se llamaba Young Argentine, que se había disuelto, justamente porque no tenía una base social fuerte que pudiera mantenerlos, y muchos de sus integrantes se habían incluido en el Drams. También había pasado con otro estudio, el estudio Itzhak Deitch, que también se había disuelto en esos años, y sus integrantes, o muchos de sus integrantes, que eran afines políticamente, se habían sumado a Lidrams. Entonces, de alguna manera, Lidrams era el único teatro
vocacional, judío, en Yiddish, que pretendía ser un tipo de representaciones que no tuvieran un fin comercial. Era la única alternativa para el teatro empresarial en Yiddish. Eso era una gran responsabilidad y eso lo lleva a decidir formar un teatro estable. Y fundan en 1936 el Comité Pro Teatro Popular Israelita en Argentina, cuya tarea es fundar una campaña para recaudar fondos y conseguir los medios necesarios para mantener una actividad teatral sostenida y de calidad, lo cual se concreta en 1937, fecha en que pasan a conformar el IFT, ¿no? Con un estatuto, con una estructura societaria más fuerte, más organizada, y lo que decíamos, pasan de ser estudio dramático a ser teatro, ¿no? Una búsqueda de profesionalidad de la institución y de legitimidad también al interior del campo teatral. Ya no son un grupo filodramático, sino que son un teatro con todas las letras. Superan esa primera etapa formativa de la compañía. Y esto lo logran gracias a la campaña para recaudar fondos, que principalmente es una campaña para conseguir socios, ¿no? Lo que buscan es hacer socios para el IFT. Esto va a ser un rasgo fundamental del teatro, que es un poco lo que yo quiero destacar hoy, que me parece tan interesante del IFT como institución teatral, que en este momento, en esta primera etapa, el objetivo de ellos es tener 500 asociados, ¿no? Con 500 socios que paguen una cuota mensual, consideran, no sé cuánto aportarían en ese momento en plata de ese entonces, pero consideran que con eso pueden mantener una base de funcionamiento estable. Para que se den una idea, en 1957, en un momento de auge de la institución, tienen más de 5.000 socios, ¿no? El crecimiento del teatro es 10 veces más de lo esperado. exactamente, ¿no? Entre el 37 y el 57, 20 años, ¿no? Crece muchísimo el teatro. Llega a tener más de 5.000 socios para ese momento. Y este modelo que llamamos societario, ¿no? Es un rasgo distintivo del IFT que lo diferencia de otros teatros judíos del mundo y también del Teatro Independiente de Buenos Aires, ¿no? Lo hace distinto en el campo teatral judío y también en el campo teatral independiente de Buenos Aires. Este modo de organización por medio de, no se sustenta por medio de las entradas, sino de una cuota mensual de los socios. Tal vez esto no les parezca algo extraño porque están acostumbrados al modelo de la cuota, pero piensen que esto es un teatro, no es común. ¿Cómo funcionan los teatros para generar una base estable? Abonos. El abono es la manera tradicional, que es aportás una cuota mensual que garantiza una estabilidad del teatro y a cambio recibís entradas. Los socios del IFT no recibían entradas, recibían lo tengo por acá, se los muestro también, un 50% de descuento en 2 entradas al mes, que no es nada. Y hacen un abono, ¿no? En general incluye... Puse los números y fracasé, no me quedaron ordenados, así que tengo que ir uno por uno, acá está. Esto es posterior, ¿no? Está en castellano, de hecho este material, así que ya sabemos que es posterior y piden, miren, 3.000 socios. Así que no tiene fecha, pero podemos deducir que es antes del 57, pero mucho después del 37, de esta fecha que estamos hablando, ¿no? Y dice, haciéndose socio del IFT equivale a ser colaborador de la principal institución cultural judía en la Argentina. Todo socio del IFT tiene derecho a 2 entradas con el 50% de descuento. Es muy poco, no reciben, no son socios por esto, porque tienen un descuento. Son socios porque creen que tienen que ser colaboradores de la principal institución cultural judía de la Argentina, ¿no? Esto es muy interesante. Y este detalle también, ¿no? La base del IFT no es la filantropía, sino la modesta cuota mensual del asociado. Hágase usted hoy mismo socio del Teatro Popular Judío Israelita. Lo dejo. De estos tengo un montón, ¿no? Diferentes panfletos con los que le pedían a la comunidad que se asocie al IFT. Tienen otros muy, muy divertidos donde le dicen, si cada socio convence a un amigo de que hace un socio, duplicamos nuestra base. Conocen esto. Claro. Lo que pasa es que lo que es común en una institución como esta, por ejemplo, no lo es en un teatro, en una institución teatral, porque las personas que eran socias del IFT también eran socias del ICUF. Eran dos cosas separadas, apoyaban el IFT porque creían que era una institución de importancia cultural, ¿no? Y que era importante apoyarla. Eso, como les decía, lo diferencia de cualquier otro teatro judío del mundo y lo diferencia de los teatros que el IFT tenía como modelo.
¿no? Porque no, el IF, como decía, es muy tardío con respecto a otras compañías teatrales y en muchos sentidos los tiene como referentes y los toma como modelos. De hecho, toma repertorio, toma poéticas de actuación. Por ejemplo, la Wilner Troupe, no sé si escuchaban hablar de la Wilner, era la compañía teatral más importante. Sí, de Vilna, exactamente. Fue, les diría que la más importante, y toma mucho el IF de la Wilner en cuanto a las estéticas modernas, de vanguardia, de innovación, pero en cuanto a su modo de funcionamiento es lo completamente opuesto, ¿no? La Wilner, si bien es de Vilna por su nombre, y eso nos hace creer que está asociada a un espacio en específico que es la ciudad de Vilna, en realidad solo reside en Vilna en los primeros años y después nunca más tiene una localización fija, sino que funciona de manera itinerante. Va de una ciudad a otra buscando su público. El modo itinerante era el modo de funcionamiento de todas las compañías teatrales europeas a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Eso era lo usual, ¿no? Que las compañías fueran por las diferentes comunidades llevando sus obras. Hay una investigadora estadounidense que se llama Deborah Kaplan, que es la que publicó un libro sobre la Wilner, y ella dice que la Wilner no se iba de gira, sino que vivía de gira, ¿no? No se iba porque no tenía ninguna residencia fija, era itinerante. El IF no podía estar más lejos del modelo itinerante. Desde el principio plantea ser un teatro de Buenos Aires, ¿no? Tener una localización fija. Por eso, en 1947, inicia la campaña para construir un edificio, que es el de hoy, el de Boulogne-sur-Mer, ¿no? Construir su edificio propio, a partir justamente del aporte de los asociados. Y en 1952, cuando se termina la construcción, se convierte en el primer teatro independiente de Buenos Aires en tener una sala propia. Primero y único prácticamente. El Teatro del Pueblo tiene su sala, pero que se la da el Estado. En general se las alquilan o se las prestan, no la construyen con la cuota mensual o las donaciones que reciben de la colectividad. En este sentido también es único el caso del IF. Ahora les voy a mostrar algunas imágenes con respecto a esto, como voy de tiempo. Pero les leo en relación a la voluntad de arraigarse, digamos, en Buenos Aires y ser un faro cultural para la colectividad judía argentina. En el día de la colocación de la piedra fundamental, el 3 de noviembre de 1946, publican un cuadernillo, que está también en el archivo del IF, que dice: pensamos y deseamos que la población judía de la Argentina tenga su teatro institucional, construido por el pueblo, al igual que nuestras escuelas, y dirigido por personas responsables ante la sociedad y ante el arte teatral, capaces de ceder a esta causa su máxima expresión. Construyendo el Teatro Popular Israelita en Buenos Aires, aseguramos nuestra vida cultural judía en el país por muchas generaciones. Una vida dotada del espíritu de la cultura judía universal, desde sus más remotos latidos hasta sus más lejanas conquistas en la posteridad. ¿No? Una idea de arraigo y de ya pensar en las generaciones posteriores, ¿no? Nada más alejado que el modelo itinerante, que era el modelo hegemónico en todas las compañías teatrales europeas anteriores al IF. Tampoco otros teatros, que no quiero dejar de nombrarlos para que los conozcan, como el GOSET, por ejemplo, que es el acrónimo ruso, no puedo decirles de qué son esas siglas, sino decirles cómo se llama en castellano el teatro, que es el Teatro Estatal Judío de Moscú, ¿no? Que era un teatro público, ¿no? en la Unión Soviética, que justamente tenía fondos estatales, por lo tanto no podía ser un modelo para el IF en relación a su modo de organización económica, porque el IF no podía aspirar a un subsidio de la Argentina, así que en ese sentido, si bien del GOSET toma repertorio, toma poéticas de actuación, en este sentido no podía ser un modelo. Y tampoco ARTEF, que es el Arbeiter Theater Verband, la Federación Teatral Obrera, el Teatro de Nueva York, el equivalente al IF, pero en Nueva York, tampoco de alguna manera servía de modelo en cuanto a su funcionamiento económico y a su modo de financiación, porque se financiaba por medio de las entradas. Y para este momento, ¿no? el 37, ya teníamos una crisis económica grande que unos años después lleva a su disolución por una pérdida de la audiencia, ¿no? De llegada a la audiencia. Se disuelve en 1939. Así que tampoco es modelo para el teatro. Por eso toma un modelo que no proviene del ámbito teatral, sino de los clubes y organizaciones judías, ¿no? De manera tal que son las características específicas de la comunidad judía y la comunidad judeo progresista en Argentina
las que posibilitan este modo de organización del teatro, ¿no? Que no tiene precedente en el campo teatral del periodo. Además, obviamente, se sostiene gracias al trabajo del elenco artístico y de los dirigentes de la institución, que lo hacen de manera gratuita y desinteresada, a diferencia de los actores del teatro comercial, empresarial, que cobran un sueldo por su trabajo, ¿no? Los actores y actrices del elenco del IF trabajaban de día en otra profesión, en cualquier otra cosa, y de noche iban todos los días a ensayar y los fines de semana hacían funciones en el teatro. Además de coser los vestuarios, armar las escenografías, limpiar la sala y todas las tareas que venían de la mano con ser actores y actrices, ¿no? Estaban muy lejos de la profesionalización. Todos, hasta casi los últimos años, trabajaban de otra cosa, tenían sus empresas o sus negocios o eran empleados en algún otro lugar. No vivían del teatro, digamos, en este momento. Y eso ayudaba, obviamente, a sostener al teatro porque no había que pagarle sueldo a los actores y las actrices. Esta forma de organización societaria da lugar a una noción, una categoría que es muy linda, que es la de Iftler. No sé si lo escucharon alguna vez, ser un Iftler, ¿no? Ser un Iftler es justamente ser socio del IFT y pero no son solo los actores y las actrices, son los socios, los Iftlers, ¿no? Es alguien que no necesariamente tiene ningún tipo de práctica teatral, ¿no? Ni actúa, ni mucho menos, sino que aporta mensualmente una cuota para sostener al teatro. Y esto lo convierte de alguna manera en parte del teatro. Les leo algo que dicen ellos mismos sobre esto. Dicen que esta forma justamente muestra que al teatro se lo puede y se lo debe servir de distintas tareas, que es tan importante servirlo desde el escenario como detrás de él, ¿no? Todo el aparato societario es el que sostiene a ese elenco que todas las noches o 3 veces por semana se sube al escenario a realizar la función. Pero no son ellos solos, sino que es gracias al trabajo de toda la colectividad judeo-progresista que sostiene al teatro. Esto está todo el tiempo en la retórica y el mejor ejemplo de esto, que les traje algunas fotos, es justamente la construcción del teatro. En la construcción del teatro esto se ve perfecto en 1945 cuando inician la campaña para recaudar los fondos, para comprar el terreno, ¿no? Y después construir el teatro, que es un proyecto sumamente ambicioso porque, como les decía, ninguna compañía tenía su teatro propio y además no era cualquier teatro, ¿no? Si fueron al Teatro del IFT en su momento, era un teatro totalmente moderno para la época, tenía un equipo lumínico de avanzada, tenía el escenario giratorio, el primer escenario giratorio de Buenos Aires, después estuvo el de San Martín, el escenario que gira, ¿no? Eso aparentemente era sorprendente, la primera función que se hace en el teatro, el escenario gira y era algo muy poca, ¿no? Nunca antes visto en Buenos Aires, y se hizo en un teatro construido con el aporte de los socios, ¿no? De la colectividad. Es inédito, ¿no? En el campo teatral, por lo menos es inédito. Les muestro algunas fotos de la campaña donde se ve muy bien esto que decíamos de cómo construyen ellos. A ver, el 2 es para arriba. Sí, primero. Ahí está. Esta me encanta a mí, es Night Theater también, una tapa del número 18 de 1946. ¿No? Se ve el IFT, ¿no? Ese es el logo del IFT, que es un hombre que sostiene ladrillos y está el teatro, ¿no? Bajando como vaporoso desde el cielo, porque todavía es un sueño, ¿no? Se inaugura en el 52, entonces 46, ¿no? Todavía es un sueño, es un teatro majestuoso que está bajando de las nubes y este IFT, este sujeto IFT puede construirlo gracias al aporte, ¿no? De las manos anónimas, además, ¿no? Es el pueblo que, ¿no? extienden ladrillos para colaborar en la construcción del edificio, ¿no? Esto es parte de cómo se construía, ¿no? La retórica de la época. Tengo más, esto es muy linda también. El bono ladrillo, ¿no? El bono, así se llamaba, el bono que vos comprabas, ¿no? Para aportar cuántos ladrillos, ¿no? Acá creo que no llevo a ver bien si son 50, creo que son 50, ¿no? 50 ladrillos, ¿no? Y este es un bono, 5 pesos, no sé cuánto sería, pero este es el bono, ¿no? Que también muestra lo mismo, un hombre, ¿no? Que le pasa a otro y es el pueblo entregando los ladrillos para la construcción
del IF. Sí, pero además de toda la estética Sí, del trabajador. del trabajador, sí. Y no sé si alguno llega a leer el Yiddish, pero yo si no tengo la traducción, si alguien la quiere hacer mejor que yo, no tengo problema, pero si no, dice algo así como: la esencia de la cultura de un pueblo se expresa en sus fuerzas artísticas creadoras. Acá. Hermosa frase. Esa está en todas las... En la gráfica de la construcción del edificio siempre está esa frase, ¿no? Y la misma idea, ¿no? Y acá yo aporto con 50 ladrillos, ¿no? En el brazo. Eso también se repite. Esta es de las más lindas. A ver, creo que tengo una más. Sí, esta también. La misma frase, acá abajo. El teatro, ya construido. Y acá los ladrillos. No sé si se alcanza a ver. Pero la tapa está hecha con todos los números de ladrillo. ¿No? Bien la idea de la construcción colectiva. Es cada uno aportando un ladrillo que van a llevar a la construcción de este edificio, que en el fondo es de todos, de toda la colectividad judeo-progresista que lo construyó, ¿no? Esa idea está presente todo el tiempo, ¿no? Que son ellos los verdaderos arquitectos y constructores del teatro. La campaña, como se imaginarán porque el teatro está, fue sumamente exitosa, se recibieron muchísimas donaciones, en algunos casos préstamos, también hay constancia, recibos de gente que prestó, que tal vez no podía, ¿no? Regalar la plata, donarla, pero la prestó para que se pueda construir el edificio. Y finalmente, en 1952, se inaugura. Después lo cierran, pero eso es otra historia. Lo clausuran a los pocos años, pero de eso no vamos a hablar. Y una vez inaugurado el edificio, cada vez empieza el IFTA a sumar más actividades. No es solo un teatro donde se representan espectáculos, sino que tiene escuela de formación teatral a partir del 47. Cuando se inaugura el teatro pasan las aulas, digamos, a estar en el IF. Un coro, el coro I.L. Pérez, una biblioteca, un ciniclub, una escuela de ballet, un teatro para niños, una galería de arte, conciertos musicales, ciclo de conferencias y hasta un club de ajedrez. Siempre lo cuento porque me parece un dato simpático. ¿Cómo no? Hay una multiplicidad de actividades que también reafirma la idea de los iftlers. El iftler no es un espectador que como un abonado va a ver teatro a una sala porque le gusta la oferta, ¿no? De obras de ese teatro en particular, sino que es parte de esta institución que es un centro cultural, más que un teatro. Miren todas las actividades que hay. ¿Tenés el taller de mantenimiento y de creación de...? Porque el teatro se autoabastecía en todo. En todo. Desde el mantenimiento de los asientos, la construcción de Sí. toda la escenografía. Sí. El lugar ahora está siendo rescatado donde se había hecho todo esto, pero no salía nada afuera, sino que se todo enteramente adentro. Totalmente. Voluntaria al principio. Sí, que eso permitía que se sostuviese también, ¿no? Porque la mayoría trabajaba desinteresadamente en el teatro. Era parte justamente de sostenerlo con continuidad porque era suyo, porque además ellos lo habían construido, ¿no? Eso está mucho... Después cuando hay mucho conflicto al interior de la colectividad, incluso hay conflicto dentro del IF, lo que está siempre presente es nosotros lo construimos, ¿no? Esto lo construimos con nuestras manos, con nuestro trabajo, con nuestros aportes, ¿no? Por eso la frase, recuerden la frase que leímos al principio, de Manolo, de cómo la unión entre el teatro y su público, ¿no? Que son los iftlers. Si tengo tiempo, una cosa más me gustaría destacar. ¿La primera obra que se estrenó? ¿Cuál es el nombre? Sí, eso es Ruge China y Carbón y los Negros, son las dos primeras en realidad. Ruge China es la primera que se hacen muchas funciones, tiene más despliegue, más desarrollo, pero en realidad las dos primeras son Carbón y los Negros. Pero ese es hacen poquitas funciones, hacen creo que son 4 y 5, por ejemplo. Sí, no, Pauli, si querés ir redondeando. Redondeo con la última idea. También el público online, si quiere preguntar algo, queda abierto. Sí, Los leemos. Sí, la última idea que era esta doble vertiente entre lo político y lo artístico. Tal vez hablamos más de lo social y no llegamos a hablar tanto del valor artístico del teatro, que para mí es muy importante. Para mi investigación es fundamental. Yo tengo el campo de los estudios teatrales, soy egresada de artes, así que no es solo una cuestión de ver el vínculo con la izquierda judía, sino ver la importancia que tiene este teatro a nivel artístico y teatral.
que tuvo un rol muy importante y muchas veces olvidado, ¿no?, en la historiografía teatral, de los estudios teatrales, ¿no?, en las diferentes historias del Teatro de Buenos Aires no se señala, no se destaca el rol que cumple el IFT como un teatro de innovación, ¿no? Las obras que hacían eran obras de avanzada, era un repertorio que no se conocía en Buenos Aires. Hay muchísimos ejemplos de esto. El caso, el más lindo y el más emblemático, es que la primera obra que hace una compañía teatral argentina de Bertolt Brecht es Madre Coraje, en 1953, en el Teatro IFT. Esto tal vez ustedes lo saben, pero si van a un congreso de historia del teatro, van a decir que la primera es Madre Coraje, pero la versión de Nuevo Teatro en 1954, que la hace Alejandra Boero, que es muy importante, es en castellano, ¿no? Madre Coraje del IFT es en yiddish, pero la compañía IFT era una compañía argentina, y es la primera obra de Bertolt Brecht que se hace. Aún antes se había hecho un episodio de Terror y Miserias en el Tercer Reich, que es El Soplón, que lo había hecho David Licht. David Licht, que fue el director del IFT durante más de 15 años, fue un gran innovador de la escena teatral judía y porteña. Él viene del Piat, que es un teatro de izquierda de París, y trae ideas de avanzada de Europa, entre las cuales la más importante que les cuento como dato son las teorías de Stanislavski, el modo de actuación stanislavskiano, realista. Esto no se conocía en Buenos Aires, nadie actuaba de la manera Stanislavski en la década del 40. Es el IFT el que empieza a traer ese modo de actuación a la Argentina, que después se populariza y todo el mundo hacía Stanislavski. Esto lo cuenta Tzipy Likovsky en una entrevista. Ella dice, hablando de David Licht, ¿no?, dice, él venía de la Wilner Troupe con toda la escuela de Stanislavski. Claro, él nos dirigía y nos llevaba a situaciones, nos pedía situaciones, y muchos años después, cuando él ya había muerto y salió el primer libro del método Stanislavski, nosotros nos dimos cuenta de que todos habíamos actuado bajo ese método, y por eso el IFT era tan especial. Era otro tipo de actuación moderna. Eso era porque era todo lo que leíamos en el libro, memoria emotiva, memoria emocional, sensitiva, todo eso ya lo habíamos hecho nosotros. Es una desgrabación del Tzipy, por eso de las repeticiones, ¿no? Pero ella lo que cuenta es que ellos hacían Stanislavski sin saberlo, ¿no? Y esta es y prometo que cierro con esto, esta es una de las hipótesis principales de mi tesis, ¿no?, más allá del caso del IFT, que es la idea de que el teatro judío de Buenos Aires, el teatro en yiddish, funciona como una corriente modernizadora, porque por vía del teatro judío, por vía del yiddish, por vía de la itinerancia de los directores, los actores y las actrices que venían de Europa, llegan al campo teatral de Buenos Aires repertorios, ideas teatrales, poéticas de actuación que no se conocían en Buenos Aires y que por vía del yiddish llegan antes, porque no hay que esperar la traducción, ¿no? David Licht venía de París, venía de la Wilner, era polaco, pero venía acá y hacía teatro en yiddish, no necesitaba traducción. Entonces las ideas llegaban más rápido y se popularizaban y se conocían en el campo teatral de Buenos Aires porque Licht montaba estas obras. No es casual que Licht hace Madre Coraje en el 53 y en el 54 Nuevo Teatro hace Madre Coraje. La fueron a ver a Licht. Y de esto hay documentación, parte de eso lo encontré en el archivo del CEDOW, donde hay registro de cómo se hacían funciones especiales a medianoche para los actores y actrices del campo nacional. Claro, porque ellos actuaban, entonces no podían ir, les coincidía, pero hacían funciones especiales que venían a ver estos actores y actrices. Héctor Alterio, por ejemplo, cuenta que fue a Licht en su momento, que participaba en Nuevo Teatro, era muy joven en esa época. Iban a verlo en yiddish, no entendían demasiado de lo que hablaban, pero la manera de actuar, el tipo de puesta en escena, ¿no?, las escenografías, el trabajo físico, era innovador, ¿no? Y en ese sentido influenció y fue una gran, ¿no?, influencia para el resto del campo teatral de Buenos Aires. Por eso también me interesa en visibilizar esto, no solo desde el punto de vista político, sino también artístico. Tengo más, pero paro acá. Yo les mostré las fotos, que traje algunas fotitos, y ahí sí termino. A ver, esta es cuando se compró el terreno, ¿no?, el de que hoy es el teatro. Mi abuelo, que los dos primeros son mis abuelos. A ver. Y debe estar mi papá y mi mamá ahí. ¿Sí? No, discúlpenme. Mirá, mi abuelo Diamant. Espectacular. No, no está la pelada.
No sé si era pelado en esa época. En esa época quizás. Son muchísimas igual. No me doy cuenta. Esta gente A ver, tengo otra que a ver, pueden encontrar a un familiar. Acá es cuando La se empezó inauguración, la- esa foto la tengo. Esta la subieron a Facebook, la piedra fundamental. Sí, la piedra. Y una más que tengo de alguna celebración con el mural. Ah, ¿Se acuerdan del mural? sí, que sí. se perdió? Acá no sé quiénes son. Si ustedes me quieren decir. Perdona, Si alguien reconoce sería bueno. creo que se lleva a ser Mira que y la está suegra. Claro. ¿no? ¿Quién? Claro. Porque si alguien se Esa acuerda, es no la madre de Sarita Sol. Ah, mira. Esta es la madre de Sarita Sol. Ah, de la de la tapicería. Espérate un poquito. Tal vez es la comisión femenina, si me ocurre, ¿no? Todas mujeres. Y a ver si tengo algo más. Ah, esto es Boitre, la primera obra que Esa se lleva a ser madre. La mamá De de Rosita. Rosita. Sí. Bueno, esta foto es divina, de Boitre. Sí. Yo tengo un montón de fotos en casa, te tendría que pasar. Sí, por favor, las fotos. No debe estar mucho Y esto es Madre Corazón. Emma, ¿no? No, esa Esta es una no, nota, esa es no la encontré, no encontré fotos de Madre Coraje, solamente de notas que salieron. ¿Conociste el episodio, Tchaikovsky, Jordano Esta Páez. es el episodio de clausura inaugural, preinaugural? Sí, sí. No quise para la conferencia de hoy contar los problemas y las peleas, ¿no? No, buenísimo. Vamos a abrir a las preguntas antes de que... Voy a dejarla de Eh, vuelta. quiero hacer un comentario. Han aparecido hasta llaves, se vendían a cientos, se vendieron llaves del teatro. ¿Sabes? Eso sí, Como tenían una cosa en cartel. el teatro. Los asientos tenían carteles y no ganaba. Sí, después llegó una época Vamos a hablar entre todos, así podemos compartir anécdotas, por eso podemos escuchar a Paula horas, porque aparte es apasionante, pero está bueno también porque Sí. como todos son protagonistas, o sus padres o sus abuelos, está interesantísimo también que podamos compartir. Yo quiero destacar una cosa antes. Dijo algunas cosas que yo le quería observar. Sí. Vos dijiste que tenía estatuto. Un momentito. Perdón, por mí, no, Sí, no, 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 acá, ahí va. Destaco una cosa. Paula viene del campo artístico, o sea, es una apasionada del teatro y no ha sido criada, digamos, en el ámbito judío progresista. Quiero destacar esto, porque esto pasa también cuando hablamos de la educación. Gente que no es de nuestras instituciones, pero que se siente totalmente apasionada y conmovida por estas experiencias de nuestra institución. Yo la escuchaba y se me ponía la piel de gallina cuando decía cada vez, bueno, esto fue pionero en Argentina, esto fue pionero en el mundo del teatro. Ella se ha apasionado con esta temática, pero no se crió dentro de nuestras instituciones, digo, a comparación de muchos de nosotros que tenemos un cariño especial porque nos criamos acá adentro, que una persona, una profesional que viene de afuera pueda también sentir esta pasión, es un hecho que yo quiero remarcar, porque pasan varias de estas dimensiones del mundo icufista. Mi mamá estudió en el Sarmiento igual, mi mamá estudió acá. La mamá Así que sí, sí, la mamá mi sí. mamá sí, yo Tiene no, un- pero algo familiar hay también, ¿no? Fue Summerland, algo un poquito sí. Y también otra cosa que es conmovedora, esto de ser un Ifler, ¿no? Que ha pasado con todas las instituciones de nuestro movimiento. Ser un pereziano, ser un Summerland, ser esa marca identitaria tan fuerte que la institución ha generado en sus miembros. Y también esta dificultad real de, bueno, había que poner un ladrillo en el IF, pero había que poner un ladrillo en la institución, en la escuela, en la colonia, para comprar los periódicos, para que los periódicos las revistas sigan saliendo. Pues era una sociedad que se la pasaba aportando y poniendo de su esfuerzo y de su trabajo en varias instituciones, ¿no? Así como se ha hecho en todas.
y sin ayuda del Estado y sin ayuda de otros organismos dentro de la colectividad judía, o sea, a pulmón, ¿no? Y eso es muy nuestro, muy destacable. Y bueno, gracias a esas dos cosas tengo 8 preguntas, pero no voy a acaparar todo el tiempo. Voy a abrir y después la cargo. Dale. ¿Vos querés decir algo, Walter? No, un comentario con respecto a lo que me pareció entender que dijiste, con respecto a que estaba organizado estatutariamente. Sí. Edison tuvo estatutos hasta el año 1975-76. El IFE estaba a nombre de por la situación política que se vivió incluso en el momento de su inauguración. Todas nuestras instituciones no tenían estatutos, sino que estaban anotadas a nombre de personas, porque... Pero esta es la Asociación Israelita Pro Arte Argentina IF. Pero Yo tengo el estatuto. la base estatutaria la copió el IF posteriormente, después de que se hizo el estatuto del Sarmiento. ¿Y qué será lo que Que está era formal. Tenían sus normas internas. Claro, puede ser Pero interno. lo que hoy llamamos un estatuto, Por eso no Tendría se que puede. revisar en el material cómo lo llaman, porque tiene reglas. en la Por creación del número, estudio artículos. participé, Sí. pasándole todas las cosas de Sí, acá. El hecho de que hoy el IF sea patrimonio de Sola en Buenos Aires tiene que ver con eso, porque en el primer estatuto, copiado desde el estatuto de lo que era el CER entonces, se requería que si cesaba la actividad, los bienes, si no tenían un destino prefijado, quedaban para el Estado Nacional. El destino prefijado fue el CER. Bueno, hoy yo en Buenos Aires, fue parte. Es así como se fue manejando esto en la parte estatutaria. Pero lo que sí coincido totalmente con vos es la maravillosa abnegación de toda la gente, en la forma en que se hizo, en el aporte, que tiene que ver con algo de todas nuestras instituciones. Estábamos en presencia de la primera y segunda generación, había una tercera muy leve de inmigrantes, que todavía se comunicaban y necesitaban la unidad de Yiddish. Lo forzaba muchísimo el organizar, así como el interior se organizaron las colonias y todo. En la ciudad las instituciones se fueron repitiendo en todos los lugares. El hijo tenía montones de hijos de nuestra capital. Y había un nivel de solidaridad muy grande. Y no existía la ruptura que existe ahora entre la colectividad. Hasta después de la guerra de los 6 días, Claro, la guerra pues la creación del Estado de Israel fue la primera, Sí. y luego la guerra de los 6 días. Entonces, la colectividad entera concurría a ir, donde veía así teatro culto, porque había dos tipos de teatro, el de Lift y el de Solí. Soleil. Claro, no lo nombramos. Eran El Soleil, expresiones totalmente el distintas. Excelsior. Perdón, una nota al pie, ya que mencionaste la guerra de los 6 días, voy a aprovechar a decir que la charla que viene, en un mes, que estamos haciendo una por mes, va a ser sobre la guerra de los 6 días, sobre la posición del ICUF ante esa guerra, así que vamos a tener mucho para Ahí debatir. surgieron los Urgespolten, ¿eh? Eso, los videos por el... Y engancho con algo que Paula trajo y que trae Osvaldo, que es el Yiddish como ese vehículo artístico, esa lengua internacional que hace que, por ejemplo, los directores rápidamente puedan, digamos, traer nuevas técnicas y compartir métodos europeos, porque el Yiddish como facilitador de esto, ¿no? Le daba como una... Podían anticiparse al público hispanoparlante porque era más fácil. Ahora, Paula, te quería preguntar, ¿cuándo se decide hacer el teatro en castellano? Digamos, el pasaje. ¿Y viste algo de las argumentaciones? Sí, es que es un debate, con eso tampoco no quise entrar en eso porque es un artículo en sí mismo, pues, es muy complejo, no genera mucha debate al interior del teatro y por lo menos en todas las entrevistas que yo hice, los miembros me contaban que es muy dolorosa la decisión. Tenía muchísimos motivos, esto es uno de los ejes de mi tesis, no lo puedo resumir, pero había cuestiones prácticas.
no tenían actores o actrices que pudiesen actuar en Yiddish, como Claro, lo hacía ya no. Zipe, Claro. ¿no? Eso, Berta Goldenberg, no sé si la conocen, Bertita, exacto, conocida como Bertita, ella me lo decía, era una cuestión de realismo, ella no tenían clase de dicción, de fonética en Yiddish en la escuela de formación, pero no se sentían cómodos actuando en el escenario en Yiddish, como la generación de Jordana Fine, de Zipe. Entonces los jóvenes también querían pasar al castellano. Y además, para ese momento, el IFT ya formaba parte de la FATI, la Federación Argentina de Teatros Independientes, y se había gestado un intercambio al interior del movimiento de teatro independiente, que en la década del 50, 60 estaba en su momento de apogeo, de la que el IFT quedaba fuera de alguna manera al ser en Yiddish, ¿no? La diferencia idiomática los separaba. Yo creo que eso también influenció, sobre todo en el deseo del elenco juvenil de pasar al castellano. A partir de ese momento, directores muy reconocidos del teatro independiente pasan a dirigir al IFT. Los actores y las actrices empiezan a viajar de un elenco al otro, ¿no? Y el IFT empieza a formar parte de eso. Sí. Y además, bueno, hay otros temas que tienen más que ver con lo político. Sí, como otro aspecto muy importante del paso al castellano. Uno, por la llegada de los jóvenes, la importancia de ser escuela para adultos, ¿no? Entonces, si los jóvenes ya no hablan en Yiddish, la función política y social del IFT, bueno, ya el Yiddish era un obstáculo para cumplir ese objetivo. Por eso la decisión es dolorosa, pero hay que tomarla, ¿no? Y yo tengo una cita, que no me acuerdo si es de Luis Goldman o de Rubén Sinai, no me acuerdo quién es, pero que dice, bueno, que Mendele, Pérez y Sholem Aleichem hablen en castellano si lo tienen que hacer, pero que el mensaje llegue, ¿no? Eso es parte de la bandera. Por pérdida de llegada a la juventud y también por los conflictos internos de la colectividad donde el IFT pierde público también. De eso hay mucha documentación donde ellos dicen, bueno, tenemos que lograr que vuelvan a venir al teatro, ¿no? Porque los jóvenes, ¿no? Y el paso al castellano abre a un público mucho más amplio. Interesante, es un movimiento transversal a Sí. todas las instituciones, Sí, las sí, sí. escuelas, los leyes que empiezan a hacer en castellano, Sí. varias actividades. Pero el IF me parece que tiene una particularidad, a diferencia de otras instituciones de la red ICUFista, que tiene un público particular. O sea, hay un público, más allá de los 500 socios o 5.000 socios, hay un público que por cercanía ideológica, digamos, por inquietud cultural, va al teatro, Sí. pero no concurre a las instituciones. Claro. Es un público, ¿no? más ligado a ver, por ejemplo, yo he conocido mujeres obreras del barrio de Barracas que nunca fueron a un shule ni a una institución, pero iban religiosamente al teatro y a ver la obra, ¿no? Y así como muchos casos. Tenía como un público particular. Sí, propio. Sí, y también... Mucho público hispanohablante perteneciente al medio iba y influenciaba gente para que fuera a ver, porque no era el idioma el que separaba en ese momento. Muchísima gente que fuera de la colectividad iba también al teatro. Eran obras, pero... En los 60 el público era... Y un elenco excepcional. Incluso dentro de los años y de mayor auge del teatro yiddish, te quería preguntar si vos lo viste. Por lo menos yo tengo el testimonio de Alfredo Bauer, Sí. que era de habla alemana, amigo del ICUF, y de otros judíos alemanes que iban también Sí, al sí, teatro sí, sí, yiddish, sí. porque bueno, el yiddish se parecía parecía. y daban Bertolt Brecht, entonces, Tradujo muchas obras. entonces se podía, claro. Bauer tradujo muchas obras. Sí, digamos, viste además más público judeo-alemán o alemanes que hay. Público alemán sí, hay material sobre eso. Y hay muchos diarios en alemán también, no sé si los vieron, pero en el IFT hay, que se ve que se intercambiaban, ¿no? Las invitaciones a obras del teatro alemán, que nos invitaban a la gente del IFT, se ve que había afinidad. Había una actividad Sí, con sí. eso. Sí, seguramente sí, por lo que dicen los materiales que hay. Yo tengo más preguntas, pero no quiero acaparar. ¿Hay más por ahí? Si alguien online quiere preguntar, están invitados. La primera obra en Los leemos. castellano, ¿sabés cuál fue? Es difícil la respuesta porque oficialmente es el diario Ana Frank, que es lo que dice la revista del aniversario, es lo que se dice
siempre. Yo también, en artículos míos, yo digo el diario Ana Frank, que es el momento del paso al castellano, pero en realidad la primera es Caperucita Roja del 56, pero es infantil. Entonces, incluso en el programa de Caperucita, ¿cómo? Que en la investigación que hicimos ordenando los materiales, tengo el programa de Caperucita Roja y de otras, y en los testimonios que conseguimos cuando estábamos por celebrar los 80 años del Teatro IF, hicimos ese primer video en el que se contaba, los que logramos entrevistar en ese momento eran activistas del IF, no actores. Cuando ese video que armamos para los 80 años con testimonios de muchos integrantes de comisión directiva o de colaboradores que habían pasado en distintas épocas del IF, ese material lo presentamos al concurso de AINCRIT y ahí ganamos la posibilidad de hacer una segunda parte con testimonios de actores y actrices. Eso fue el trabajo que hicimos entre los 80 años del IF, se cumplieron en el 2012. Claro. Para el 2012 estuvo el primer video y para el 2015, con la premiación de ese primer video, logramos hacer el segundo con los testimonios de artistas de distintas generaciones que pasaron por el IF. Esos son los dos materiales en el que trabajé, que fue una forma de historiar y de guardar testimonios de muchos de los que participaron de eso. Y muchos destacaban estas dos funciones que vos marcabas antes, desde el aporte político y desde lo creativo, teatral y artístico combinados entre sí. Te hago una consulta, una pregunta en realidad. El bajón del IF, cuando empieza a decaer, digamos, en cuanto a público y en cuanto a su participación, en cuanto a su archivo. Sí. ¿Cuándo es? Yo tengo una hipótesis en mi investigación que es el momento en el que yo corto, ¿no? Mi recorte de época es entre el 37, cuando se crea el IF, no hay drums, hasta el 66. El 66 es el año donde el elenco juvenil se va de la institución. Se va Manolo, se va Jaime Cogan se hace cargo de Los Independientes de Rafael Overo, que es el Pairó hoy en día, que está su hijo Diego Cogan, y Manolo se va también y funda el Teatro del Centro. Cuando se van ellos es como que el IF pierde el empuje, ¿no? Los jóvenes eran la plana principal del elenco. Según decían en ese momento, los viejos no querían largar. Sí. No le permitían, permitían a los jóvenes. Sí, y ellos además querían profesionalizarse, o por lo menos semi-profesionalizarse, que eso no era un conflicto solo del IF, era un conflicto de todos los teatros independientes. Claro, que tenía que ver con sueldo. Con sueldo, claro. Querían la semi-profesionalización y según lo que cuentan ellos no hubo manera de lograrlo, por esto que vos decís, ¿no? En criollo, que los viejos no querían, no seguían con los principios pioneros del teatro independiente, del desinterés económico, ¿no? La vocación, mis viejos dejaron de trabajar en el teatro. Claro, y ya es que el teatro funcionaba de otra manera. En realidad, porque nacimos mi hermana y yo y teníamos que trabajar y ganar plata, ¿no? Y claro, es que pasó eso. Sostener el teatro y la vida, ¿no? Sí, y por eso se van, ¿no? A hacer sus propios recorridos ya en la escena nacional en castellano, donde tiene mucha importancia también, que eso es para otra investigación, ver cómo por ejemplo, estos dos directores formados en el IF, después también continúan llevando parte de eso, Llevan esa impronta. claro, esa impronta a los teatros que fundan. Traigo del público online 2 consultas. Lucas Jalowski consulta cómo fue el desarrollo en el interior y no dice su nombre, Viva mi vida Waldman. Saluda a Diana, saluda a Osvaldo y dice: hola, me encantaría que hiciéramos más ruido. Aclaro, soy la hija del productor y miembro de la dirección, Jaime Waldman. No sé ir a programas muy caretas y que pongamos de todo tipo de obras, no solo de tendencia, hasta poder pagar todo. ¿Qué les parece?
No entendí la pregunta. ¿Lo repito? Es sobre el IF actual. Claro. Sí, una habla sobre el desarrollo en el interior. El desarrollo en el interior, el IF va de gira. Va Bueno, de gira a Córdoba, Mendoza, Santa Fe, a las colonias. Pero no se desarrolla en compañías teatrales propias en el interior, por lo menos que yo sepa, si me lo quieren aportar, es buenísimo, a la manera del IF. Sí, teatros vocacionales, ¿no? Teatro filodramático, sí, por supuesto, pero no un teatro estable, profesional como el IF, por lo que sé, no hubo. No, Pero sí es van activa. hacia las En algunas instituciones. Claudia, es Claudia. Dentro de las instituciones se hacía teatro vocacional, digamos. Claro, eso sí. Pero no es que había un teatro Claro. del ICUF, digamos, de la Claro. comunidad judía progresista al menos. Sí. Eso es lo que... No, y Pero el sí se teatro... hacía teatro adentro de las instituciones. Sí, pero eso sí. claro, Pero no como teatro vamos profesional. a recordar que, por ejemplo, Córdoba tiene un importantísimo teatro, el Chiklovsky de Montevideo tiene un importantísimo teatro, el Max Nordó en La Plata. A La Plata iba mucho lift, eso no lo dije. En A La Plata muchísimo. El iba Max lift. Nordó también. Es decir, La sala Ana Frank. en Mendoza, todas las instituciones le han dado un lugar importantísimo al Sí, teatro sí. y el IF fue el ejemplo, digamos, fue como la mirada estaba puesta en lo que el IF hacía para hacer réplicas o incluso el IF llevó, digamos, esto lo quería decir porque vos hablabas del modelo de teatro fijo y no itinerante, Sí. pero sí es verdad que han salido Sí. muchas veces. Sí. Incluso yo he visto que en Brasil, bueno, Uruguay lo dijimos, pero en Brasil también Y a Chile. han tenido encuentros y Chile. A Chile hacen una gira muy Eh, importante, pero no es el modelo, digo, van de gira, Sí, no van viven de de gira, gira. como el Van de como la gira. bici. No es un Sí. teatro itinerante, pero No, hacen hacen presentaciones giras, sí, tanto en las colonias Sí. judías del campo como en las instituciones de nuestro movimiento en distintas provincias. Sí. Mis padres eran adolescentes cuando el IFT fue a Santa Fe y recordaban esa sensación como de admirar un grupo ya más armado, profesional, y ellos mostrar lo que habían armado como obra siendo adolescentes. Ellos cuentan que les piden mucho que vayan desde las diferentes ciudades de la provincia Claro. y que no dan abajo. ¿No? En los comunicados dicen, atendemos a los pedidos de las instituciones, de las provincias, pero no, en este momento no podemos, da todo el tiempo de buscar. No, como a veces pueden y a veces no pueden, ¿no? Pero está el pedido de que el IF vaya de gira a No, las diferentes no es un instituciones. mero espectáculo, no la necesidad de un mero espectáculo, sino también la necesidad de que los adolescentes y los jóvenes y demás lo vean y tomarse, ¿no? Incluso en Incentivar castellano también. Yo ahora justo estoy trabajando acá en el CEDOP sobre Requiem para un viernes a la noche, la obra de Germán Rosenmacher de 1964, y ya encontré documentación que muestra que fue a San Juan, a Mendoza, a Córdoba y a Uruguay, por ahora. Si conocen de más, me suman la información. Perdón. Y por lo menos podés ir a esa ciudad. Claudia saluda y aclara que su comentario decía que hagamos de todo para visibilizar. Por ejemplo, con la gente del CCC. Están al tanto de Bueno, que- podemos trasladar el ciclo del Hablamos. CEDOB al CCC. Capaz que no. Yo soy investigadora del CCC, bueno. así que he hablado Sí, de este genial. tema en el CCC muchas veces. Es más, yo hablé con el director. Solo con Juan Carlos. Está al tanto. ¿Alguna otra pregunta? Tiene que atender el teatro del pueblo. ¿Comentarios? El teatro, la obra Caperucita Roja, Sí. la dirigió Jordana Claro, Sáenz. sí. Y me acuerdo una canción. ¿En serio? A ver, que la cante. Sí. Dale. Soy Caperucita, la niña del bosque, y a mi abuelita voy a visitar. Con performance. Sí, Y, Qué claro, padre, y hubo una obra que era Di Cale y la Perins, que también
recordábamos con Rosita, que era mi cuñada. Sí. Ficale Prince, sola Prince, vaya Bern. Dicale es la novia. La novia quiere un novia príncipe, quiere un sí, príncipe la obra de David. que sea creado un príncipe, con tal de satisfacer a la novia. Qué bárbaro. Yo tenía una preguntita más, pero te llevo atrás en el tiempo, Paula, que cuando empezabas y contabas el desafío de volverse un teatro, pasar de un grupo teatral a volverse un teatro. Pensé también qué desafío en el contexto de Buenos Aires, donde en los años 30 terminaban de deshacer la organización Zvi Migdal, que estaba muy vinculada a los teatros yiddish, ¿no? Se suponía que esta organización de tratantes blancas con rufianes judíos a la cabeza operaba en los circuitos del teatro yiddish, ¿no? Claro. Que eran en esos lugares. Pero, aún más el desafío de hacer otro teatro y, digamos, mostrar al público, digamos, a la opinión pública de Buenos Aires que el teatro yiddish tenía otro perfil muy distinto a este, ¿no? Además del circuito comercial. Sí, eso era cierto, los rufianes eran financistas teatrales. Ya igual había habido un escándalo en 1926 con la obra Iberbus, que no la quieren montar en el Mitre, y Diprese empieza una campaña para de alguna manera tratar de sacar a los proxenetas de los ámbitos teatrales, pero es verdad que para el 30 recién, ¿no? Se estaba afianzando el campo teatral judío de Buenos Aires fuera de la influencia y el prejuicio fundado de que era un ámbito que no era muy adecuado para las familias, ¿no? Las familias no iban a ver teatro yiddish por esto. Sí. Pero ya para el 30 ya no. Esto va a cambiar. Sí, por eso marcamos el 30 como el momento que empieza, ¿no? Esta época dorada del teatro yiddish, y no antes, si bien había teatro yiddish antes. Por eso hacemos entre el 30 y el 50 más o menos, que es cuando empieza a bajar la llegada a la audiencia, ¿no? Porque ya los jóvenes no hablan yiddish o no van a ver teatro en yiddish. Sí, y otra cosa más que quería comentar es que tal era el prestigio y la importancia del yiddish en la colectividad judía toda, que cuando lo clausuran en el 53, digamos, en el segundo gobierno de Perón, la OIA, la Organización Israelita Argentina, se quiere quedar con el teatro. Claro. Digamos, hay ahí toda una puja política que uno puede leer en Tribuna. Donde, digamos, lo cierran con esta acusación de comunistas, pero además era una operación por detrás de la Organización Israelita Argentina, que es una organización pro-peronista que se quería quedar con el teatro, ¿no? Sí. Quieren poner un dirigente de la OIA y como la gente del IF no lo acepta, lo cierran. Sí, con una excusa que es que hay un árbol que viola una infracción, pero no... Pero digo, el prestigio artístico trasciende tanto lo ideológico que a pesar de estar ligado, entre comillas, a los comunistas, se lo quiere quedar la OIA. Y no es la única vez, en el 57 pasa lo mismo. De hecho terminan echando a algunos de los actores del elenco porque de alguna manera se asocian con una facción que quiere limpiar, claro, ellos dicen rehabilitar el IF, ¿no? Limpiarlo de las malas influencias, ¿no? Y llevarlo para otra orientación ideológica, y no lo logran tampoco. Acá es cuando traen esto que les decía antes de nosotros lo construimos, ¿no? Este es nuestro teatro. Porque la AMIA no da plata para la construcción del IF. No. Entonces ahí aparece de vuelta esta retórica de fueron nuestras manos, nuestros ladrillos. No nos lo van a sacar. Y También está lo que algunas de las actrices iban a los shules a dirigir las fiestas de fin de año. Por ejemplo, Marta Gam, Sarita Solmi, Marta Gam, Jordana Fein. De ella me acuerdo que yo fui alumna de Gibson, que se enojó y dijo, ich nehme meine Tasche und gehe weg. Quiere decir, agarro mi cartera y me voy. Así cuando éramos chicas, que ella nos dirigía,
Sí. para las fiestas de fin de año. Sí, mi mamá la tuvo a Marta Gam de profesora acá en el examen. ¿Quién era? Nora, me lo cercó. Pero en el 50, mi mamá es del 55, Sí, así que estudió acá. Porque acá los Sí. también Soy maestra de Ya era maestra de jardín. Ay, tal vez fuiste leer que mi madre. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, muchas No, gracias. me encantó